A todos o buenas tardes, dependiendo del horario desde donde estén. Vamos a hablar un poco acerca de algo que hicimos en la Universidad de Lima. Bueno, en verdad es un proyecto que todavía está en proceso y el título es Incremento de la productividad de un puesto de trabajo con inteligencia artificial, el caso del Student Journey. Vamos a hablar acerca de cuál fue la necesidad y cómo hemos respondido a esta necesidad dentro de la universidad. Nosotros tenemos un puesto en la universidad que se llama secretario académico. Esta persona se encarga normalmente de una carrera en particular y parte sus funciones desde organizar los horarios, encargarse de velar porque la matrícula se haga correctamente. Y cuando ya los cursos están en ejecución, esta persona también como que monitorea los casos más importantes o delicados de los alumnos. Por ejemplo, alumnos que pueden estar llevando un curso por segunda vez, alumnos que de repente tienen un deterioro en su desempeño, ¿no? Y hacen un trabajo triangulado con los profesores para ir monitoreando vía informes y cualquier otra notificación que los profesores puedan dar, y también en conversaciones con los alumnos e incluso con los padres o apoderados de estos, ¿no? Algo que habíamos identificado es que el secretario académico, para desempeñar bien su función, necesita muchos datos, ¿no? Y da la casualidad, como en muchas otras empresas, que los datos se encuentran en diversos sistemas. Nosotros tenemos sistemas como PeopleSoft, como Blackboard y otros sistemas que hemos desarrollado a medida, donde la información se encuentra en estas diferentes bases de datos, ¿no? Así que ubicar toda la información para poder, digamos, cruzarla o tomar alguna decisión siempre podría representar un tiempo importante. Y también otra cosa que ocurría era que muchas veces al tener la información ya integrada, eso conlleva a tomar otras decisiones. Por ejemplo, a generar ciertos informes o tener reuniones con los alumnos o los docentes, ¿no? Y la idea al final es poder detectar con la mayor anticipación posible algún caso de un alumno que esté poniendo en riesgo su continuidad académica o incluso el poder completar exitosamente el ciclo en curso, ¿no? Y también el secretario académico tiene que reportar información a otras autoridades con las cuales tiene que haber una accountability, ¿no? Una rendición de cuentas. Entonces, un puesto crítico en la universidad, pero que, que tiene que lidiar con muchas fuentes de información y también con eso comenzar a tomar ciertas acciones, ¿no? Así que lo que hicimos fue eh, trabajar con un secretario académico como digamos un usuario piloto, ¿no? Con el cual estamos haciendo un trabajo de construcción del puesto de trabajo utilizando una metodología que se llama Reinventing Job, ¿no? Esta es una metodología creada por unos investigadores del MIT que lo que plantea es entender completamente un puesto de trabajo en el contexto de un proceso para ver cómo se tiene que automatizar de una manera correcta. O sea, no se trata solamente de llegar al puesto y preguntarle, oye, ¿dónde, digamos, tienes tu principal dolor? Y hacer algún software o algún tipo de automatización para resolver puntualmente ese problema, ¿no? Acá la idea es partir de una manera un poquito más holística, entendiendo este puesto de trabajo en el contexto de los procesos con los que interactúa, y a partir de ahí entender cuáles son los outcomes, cuáles son los resultados que se busca ese puesto, para que desde ahí comencemos a identificar qué tipo de automatizaciones se pueden requerir, ¿no? Entonces, esta metodología tiene cuatro grandes etapas. Una primera etapa, lo que se hace es deconstruir el puesto de trabajo, es decir, comenzar a identificar cuáles son las tareas que tiene el puesto, haciendo algunas acciones de process and job mapping, utilizando en verdad acá metodologías tradicionales de mapeo de procesos, ¿no? Acá en esta lámina ustedes pueden ver un enlace a un website que es o*net o One to Online, que es una página web de Estados Unidos en donde ellos tienen un inventario de miles de puestos de trabajo con su descomposición de actividades. Esto, digamos, puede servir como una guía si es que encontráramos los puestos que nosotros tenemos en nuestras universidades o nuestras organizaciones, porque nos da, digamos, un primer punto de partida acerca de actividades ya desglosadas y previamente identificadas, ¿no? Si no, hay que hacer un trabajo de mapeo, digamos, como en cualquier metodología de levantamiento de procesos y diagnóstico de procesos, ¿no? Luego con eso identificamos cuáles de esas actividades tienen un comportamiento repetitivo o variable
cuáles son independientes o interactivas y cuál implica un esfuerzo físico o mental. Porque a partir de estas tres dimensiones podemos identificar cuáles son los tipos de automatización y además cuáles son las actividades más prioritarias de ser automatizadas. Luego, en el segundo paso, que consiste en vincular el desempeño del puesto con el valor estratégico, vemos cuáles de estas actividades son las más valiosas, es decir, son aquellas que representan la funcionalidad principal del puesto. Y esto es importante porque muchas veces, conforme va pasando el tiempo, lo que una persona hace en la vida real con respecto a su puesto es diferente de lo que tenemos escrito en algún sistema normativo, en algún manual organizacional o un manual de funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el día a día va llevando a que las personas se les vaya asignando otras cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre? En algún momento del tiempo, las actividades que finalmente se hacen en un puesto, algunas, digamos, formales y otras informales, es posible que haya en las actividades formales algunas actividades que se sigan haciendo, pero que de repente ya no sean tan críticas o no agregue el valor principal que se espera de ese puesto. Y lo interesante es que lo mismo pasa con las actividades informales. Muchas veces se adiciona una tarea informal a un puesto y esta tarea realmente es una tarea importante, a pesar de que no esté aún formalizado en los manuales organizacionales o manuales de función, ¿no? Entonces, esto es importante para poder identificar el valor y para esto utilizamos un mecanismo a través del cual podemos ir cruzando entre el valor que tiene para la organización alguna actividad, que está representada por el eje vertical en este diagrama, versus el nivel de la performance con la cual se desempeña el puesto, ¿no? Y a partir de la identificación de las actividades en cada una de estas cuatro franjas que están explicadas aquí a la derecha, podemos identificar cuál es el valor de cada actividad. Hay actividades, por ejemplo, que hacerlas de una manera más eficiente no agregan valor, otras que hacerla más eficiente simplemente va a reducir el riesgo de calidad y otras que probablemente sí genere un valor exponencial importante. O sea, digamos, si logramos la productividad, esta persona probablemente va a hacer cosas que impacten positivamente en un alumno, en los profesores o en general en la empresa, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para poder ver cuáles de las actividades tienen un mayor o valor estratégico de acuerdo al desempeño, ¿no? Y un buen ejemplo es el caso de McDonald's versus Starbucks, ¿no? Sospecho que muchos de ustedes han consumido en ambos sitios. Y en el caso de McDonald's, por ejemplo, ellos tienen una altísima estandarización en los puestos de trabajo y básicamente todo este nivel de estandarización y también automatización lo que logra es producir un trabajo bastante repetitivo, ¿no? Eso es su foco principal. Básicamente en un McDonald's no hay margen como para que uno pueda customizar o personalizar mucho el producto, ¿no? Tampoco el cocinero de un McDonald's puede despertarse un día para querer hacer un plato peruano, por ejemplo, ¿no? Tiene que regirse a los estándares, ¿no? En cambio, en el Starbucks, si bien hay una serie de productos estandarizados, hay bastante flexibilidad acerca de las características de la preparación o incluso la combinación de ciertas cosas, ¿no? Además, el trato suele ser más personalizado. Por lo tanto, hay un mayor espectro menos personalizado, ¿no? Así que esta curva ayuda mucho para poder identificar cuáles son los tipos de actividades que pueden tener algún tipo de estandarización o de repente algunos tienen que quedar con una preeminencia más de interacción humana y no deberían ser automatizados, ¿no? Como por ejemplo la interacción en un Starbucks con los clientes cuando ellos llegan, ¿no? El tercer paso en este modelo de Reinventing Job es identificar las opciones de automatización. O sea, acá ya sabemos cuáles son aquellas actividades que son más valiosas y que deberían ser automatizadas. Y acá nos preguntamos cómo deberían ser automatizadas, ¿no? A través de automatización de procesos, una automatización cognitiva, que es lo que ha venido proliferando en los últimos 3 años desde que salió ChatGPT, una automatización colaborativa o una automatización que implica una integración de sistemas. Sea cual sea el tipo de automatización, acá es donde tenemos el espacio para poder, identificando previamente las tareas, saber qué tipo de automatización tenemos que implementar y hacer una combinación de esto. ¿Ok? Ahora, acá también algo muy importante es que suele haber cuando uno implementa algún tipo de automatización o incluso inteligencia artificial, digamos por primera vez, el impacto que puede haber en la adaptación para esto puede, digamos, tener muchas aristas, ¿no?
Puede haber desde personas que de manera entusiasta reciban un nuevo producto que automatice parte de su trabajo, hasta otras personas que sean más bien detractoras o se opongan o cuestionen, ¿no? O como se suele decir en el mundo organizacional, hagan un sabotaje subconsciente, o sea, no utilicen la tecnología sin darse cuenta, ¿no? Entonces acá en esta lámina lo que vemos es un espectro de posibilidades de implementación. Uno podría empezar, por ejemplo, automatizando en el nivel 2, en donde la tecnología lo que hace es solamente aconseja a la persona qué es lo que debería hacer y la persona toma esa información para ya tomar una acción ella misma, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, se puede ir incrementando el nivel de automatización hasta que en algún momento se pueda llegar al nivel 7, ¿no? Que es donde la tecnología ya funciona de una manera totalmente autónoma, ¿no? Este modelo de implementación ayuda a bajar un poco los impedimentos, reducir las fricciones para que un producto que logra automatización sea más fácilmente aceptado. Y de ahí, finalmente, se hace una optimización integral, ¿no? De todo el proceso con todo el puesto. Habiendo hecho eso, nosotros hemos empezado a trabajar en una solución que le hemos llamado el Student Journey, ¿no? El Student Journey es una solución que implementa varias tecnologías, empezando con inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial. Está modelado como si fuera un gemelo digital, que es tratar de tener una réplica digital del mundo real. Y bueno, otras tecnologías como por ejemplo base de datos grafos, ¿no? Acá lo que buscamos con esta solución es, primero, tener una visión completa del estudiante, ¿no? Lo que le llamamos la visión de 360 grados, a través de la integración de los datos de los diferentes sistemas. Pero además, la idea es que comencemos a implementar automatizaciones. Una de esas automatizaciones va a ser la configuración de alertas que se van a activar en función a cuando cambien ciertos datos o ciertos patrones de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un alumno comienza a tener muchas inasistencias, esto puede mandarle una alerta por WhatsApp o por correo electrónico indicándole al secretario que tiene que tomar una acción, ¿de acuerdo? Y tenemos pensado en el futuro hacer automatizaciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, el análisis de los alumnos en riesgo y que conlleva acciones como preparar informes o realizar reuniones. Creemos que es algo que también se podría automatizar porque ya tenemos toda la data integrada, ¿no? Y esta data se actualiza de manera permanente. Entonces, con esto lo que buscamos lograr es que haya un antes y después, ¿no? En donde a partir del Student Journey se logre tener información integrada, alertas proactivas, el foco del secretario académico esté más orientado en hacer actividades estratégicas, sobre todo interactuar con los estudiantes y también con los profesores, más que estar horas cruzando información y preparando reportes, ¿no? La propuesta de valor de la solución es maximizar también la satisfacción del estudiante durante su estadía, ¿no? Que podamos ayudarlo cuando tiene algún problema. Muchas veces, muchos estudiantes no notifican cuando tienen algún inconveniente de cualquier tipo, ¿no? Un inconveniente académico, un inconveniente económico o algún otro tipo de inconveniente personal, ¿no? Pero la universidad tiene la capacidad de poder darle un apoyo para poder ayudar a superar el momento que está pasando y buscar una posible solución y que pueda completar exitosamente, si no el ciclo, al menos la carrera, ¿no? Entonces, esto es la visión también del Student Journey, ¿no? Prevenir y reducir inconvenientes e insatisfacciones y maximizar la productividad del estudiante potenciando su rendimiento. Para esto, la visión es contener digitalmente todo el ciclo de vida del estudiante, tratar de capturar todos los datos desde la matrícula, pasando por las notas, los pagos, su asistencia, etcétera, mantener estos datos actualizados y realizar diferentes tipos de analítica. Y lo que hemos hecho es darle al sistema una interfaz como en lenguaje natural, utilizando un chatbot inicialmente y eventualmente queremos que sea algo verbal, ¿no? Hicimos un diseño de una primera versión de la solución, en donde nos hemos enfocado en la Facultad de Ingeniería, que es a donde pertenece el Observatorio Tecnológico, en donde tenemos actualmente 4 secretarios académicos, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando un piloto en las próximas semanas, solamente con estos usuarios, con la posibilidad de expandir esto luego a toda la universidad, mientras en paralelo vamos enriqueciendo la solución con nuevas funciones. Para que se den una idea, los 3 casos de uso que hemos priorizado son visión 360, alertas por inasistencia y alertas de desempeño. Y la solución se ve más o menos así, ¿no? Tenemos la posibilidad de usarla vía un móvil o vía una página web. Bueno, tiene soporte para el modo dark, ¿no? El dark mode.
y tiene una barra como un chatbot, ¿no? Donde uno puede escribir en lenguaje natural la información que necesita del estudiante. En la parte de arriba aparecen algunas sugerencias de posibles consultas que se pueden hacer. También uno puede tener como una especie de comandos preconfigurados. Por ejemplo, la visión 360, si uno le da clic acá donde vemos visión 360, yo le pongo el código del alumno y me aparece una ventana con toda la información del alumno estructurada, ¿no? O sea, no tengo, digamos, que escribir demasiado. Solamente hago clic acá, pongo el código del alumno o su nombre y apellido y obtengo toda la información. Y acá, por ejemplo, vemos que se le pone el código del alumno y yo puedo hacer consultas de diferentes tipos, ¿no? Acá estoy haciendo consultas en lenguaje natural, por ejemplo, alumnos por sexo, alumnos por cursos por secciones, o por ejemplo, qué profesores dictan qué tipo de cursos. También tiene la capacidad de que para los datos que ya se han recuperado de alguna consulta, mostrarlos en forma de tablas cuando hay un listado bastante largo y también transformarlo en gráficos, ¿no? O sea, yo puedo acá decir, por ejemplo, le puedo decir expórtame la data como Excel o genérame esta información como un gráfico, ¿no? Aquí yo le pongo el tipo de gráfico y ese gráfico se genera, ya sea en un gráfico tipo diagrama de barras, diagrama tipo torta, ¿no? Y esto se hace a partir de la información que resulta de las consultas. Por lo tanto, se hace muy versátil porque ya no hay la necesidad de necesariamente, si yo quiero armar un reporte rápidamente con esto para darle alguna información a mi supervisor, a mi jefe o algún otro stakeholder, yo lo puedo hacer a partir de la información que viene directamente de acá, ¿no? Luego, cuando le doy visión 360, me aparece una ventana de este tipo, donde yo puedo ver acá los datos del estudiante y también otra información que se va desplegando poco a poco. Acá vemos un poquito más de la visión 360. Se puede ver, por ejemplo, el horario del alumno. Y acá está la función de alerta, ¿no? En la función de alertas yo lo que hago es, le pongo un nombre a la alerta, pongo qué información quiero obtener y que cuando esta información tiene algún resultado, entonces le puedo poner la recurrencia de la alerta. Por ejemplo, que va a ocurrir todos los días o una vez a la semana y le digo cómo quiero que me llegue la información, ¿no? Vía correo electrónico, vía SMS, últimamente le hemos cambiado para que sea por WhatsApp. Y acá hay un ejemplo de una alerta, ¿no? Yo creo la alerta, por ejemplo, acá relacionado a las inasistencias, esta alerta se configura y luego me llega la información de cuáles son las inasistencias que están ocurriendo. Todos los chats que uno realiza lo puedes guardar de esa manera, haciéndole doble clic acá se puede reutilizar. Y para poder lograr implementar esta solución, lo que hemos hecho es, hemos construido una base de datos tipo grafo, lo cual nos da una gran flexibilidad como para que esta base de datos pueda crecer, no solamente con la información de los sistemas de la universidad, sino también, por ejemplo, con información que se guarda en Excel, o información que puede venir de otras vías, ¿no? Así que hoy en día tenemos la capacidad de soportar todos estos datos, información de los alumnos, notas, cursos y secciones, asistencias, horarios, las evaluaciones, matrícula, la información de los traslados internos cuando los alumnos buscan cambiar de carrera. También tenemos información de la vida universitaria, por ejemplo, la interacción con los círculos de estudios, uso de la biblioteca, los círculos deportivos, información de los pagos, de las prácticas que realiza en las empresas o dentro de la universidad y también alguna posible sanción que pueda tener. Esta sería la presentación. Les agradezco mucho a ustedes por su atención y los invito a que nos sigan al Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima, ya sea vía nuestra página web, donde tenemos las publicaciones que hacemos de manera trimestral, que es el boletín del observatorio, y nuestro Instagram, donde damos noticias prácticamente todos los días de alguna innovación tecnológica que está siendo muy popular y que puede servirle tanto no solo a las universidades, sino también a las empresas. ¿Ok? Muchas gracias.